Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a empezar con, nuestro tema acerca de la revolución industrial. Espero que estén muy atentos. Seguimos con las revoluciones, ¿cierto? El día de hoy, como les venía diciendo, vamos a hablar acerca de la revolución industrial. Para esto vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Primero que una revolución, esto fue una revolución de producción, ¿sí? Aunque ambas son llamadas con el mismo término, tanto la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, son procesos con características y consecuencias diferentes. Mientras la primera produjo cambios políticos, la Revolución Industrial fue principalmente una transformación en los procesos de producción. Y por tanto tuvo consecuencias económicas y sociales. Los procesos de producción son aquellas actividades que garantizan que puedan crearse objetos y presentarse servicios para satisfacer las necesidades de los seres humanos. A partir de la revolución industrial se usaron nuevas fuentes de energía y se crearon nuevas formas de trabajo y nuevas relaciones económicas. Para esto pues se hablaban de transformaciones de la revolución. Para hablar de estas transformaciones de la revolución industrial, vamos a ver que después de la revolución industrial la mayor parte de las sociedades de Europa y América del Norte pasaron de ser economías rurales basadas principalmente en la agricultura a pequeña escala a ser economías urbanas, industrializadas y mecanizadas. Las transformaciones más significativas se dieron en las actividades económicas como la agricultura, la producción de textiles y la minería y la metalurgia. Esas transformaciones llevaron a fenómenos como los siguientes: una creciente urbanización, ya que comenzaban a formarse grandes ciudades con una alta densidad poblacional, la creación de trenes, de redes ferroviarias y trenes, pues esto fue una gran innovación del transporte, la aparición de fábricas en las ciudades y la creación de complejos de industrias, y la aparición de grandes grupos de obreros que debido a la carencia de otras formas de producción, de producir su comida y su sustento, debían vender su mano de obra o fuerza laboral a cambio de un salario. También se habla de la aparición de desarrollos técnicos que permitieron la transformación de materias primas y convertirlas en productos terminados de manera eficiente y rápida, lo que llevó a un aumento de la cantidad y variedad de maquinaria disponible. Por ejemplo, la aparición de las máquinas hiladoras que permitieron convertir el algodón en materia prima, en telas producto, en mucho menos tiempo que se tomaba de la actividad de manera manual. Bueno chicos, como les decía, la revolución industrial ocurrió entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. Tuvo como epicentro a Inglaterra. Sin embargo, eso no significa que el proceso de producción haya dejado de transformarse. De hecho, existen historiadores que consideran que se han vivido múltiples revoluciones industriales después de la primera. Vamos a ver por qué sucedió en Inglaterra, ¿sí? Aunque las consecuencias de la revolución industrial se dieron no solo en Inglaterra, sino en otros países europeos y en América, Inglaterra, entre otros países, suele pensarse que el proceso de transformación técnica y económica comenzó en Inglaterra hacia 1760. Sucedió primero allí porque existían varias condiciones sociales, jurídicas e incluso geográficas que lo hicieron posible. Cuanto pues a las condiciones geográficas, Inglaterra se ubica en una posición de aislamiento estratégico, lo que le permite protegerse fácilmente de competencia política y económica con otros países. También su tamaño relativamente pequeño le facilitó extender sus redes de comercio y de intercambio económico en poco tiempo. Por último, sus costas favorecieron la creación de grandes puertos que permitieron la recepción de materias primas y el envío de productos terminados a otros lugares del mundo. Cuando las condiciones sociales jurídicas de Inglaterra existieron varias características importantes. En primer lugar, en 1760 había pasado casi un siglo desde cuando la sociedad inglesa había reducido los privilegios de la monarquía y la nobleza y adoptado como sistema de gobierno la monarquía parlamentaria. Esa reducción de privilegios de la nobleza y la monarquía le había dado más poder político a las clases burguesas y a los terratenientes, que ya pues contaban con poder económico. Eso también hizo en Inglaterra las
propiedades gubernamentales fueran diferentes y tuvieran como objetivo principal el desarrollo económico del país, sobre todo a través de un fuerte imperio comercial ultramarino, que estaba en auge desde el siglo XVIII. Además, la sociedad inglesa había aceptado con facilidad en sus leyes la propiedad privada, el beneficio económico como partes fundamentales de su crecimiento, lo que le permitía la concentración de tierra en pocas manos, lo que obligó a los campesinos sin tierra a buscar trabajo en sectores de la economía diferentes de la agricultura. La legislación inglesa también protegía y estimulaba a una clase social formada por los empresarios, que habían acumulado suficientes riquezas para invertirlas y aumentarlas. Esos empresarios decidieron invertir en sectores como la industria textil, el sector metalúrgico y el sector ferroviario, e impulsaron especialmente esos campos económicos. Vamos a ver cuál fue la importancia de la industria textil, ¿sí? La fabricación de los textiles fue un campo de la economía muy atractivo para los inversionistas, por dos razones. La primera es que producía mercancías para el consumo masivo, debido a que el vestido es una necesidad constante entre la mayor parte de grupos humanos, lo que implicaba que los textiles tuvieran una demanda permanente. En ese sentido, quienes invertían en la industria textil tenían casi garantizada la venta de sus productos. La segunda consistía en que en Inglaterra, a principios del siglo XIX, había creado una red de comercio que les facilitaba a los empresarios textiles encontrar algodón, ya que esta era su materia prima, a muy bajos precios, y vender sus productos terminados en lugares remotos. Esa forma de comercio se conoció como comercio triangular. En el caso de los textiles, el circuito triangular de intercambio consistía principalmente en que los negociantes ingleses intercambiaban productos textiles de algodón en las costas de África a cambio de esclavos. Luego vendían los esclavos en los cultivos de algodón del sur de Estados Unidos y finalmente compraban el algodón cultivado por manos esclavas en los Estados Unidos a muy bajos precios y lo llevaban a Inglaterra para usarlo como materia prima en la fabricación de productos textiles. Debido a que era un sector atractivo para los inversionistas, la industria textil fue una de las áreas de la economía precursora de las transformaciones durante la Revolución Industrial. Antes de 1760, la producción de textiles se llevaba a cabo principalmente en el ámbito doméstico. Las familias, de manera artesanal, extraían la lana, materia prima que obtenían localmente debían hilarla y procesarla con instrumentos rudimentarios como la rueca, para después tejerla y elaborar los textiles con la Revolución Industrial aparecieron las innovaciones técnicas, como la mecánica de vapor, creada por James Watt y comercializada en 1775, y el telar mecánico de algodón, creado por Samuel Crompton en 1769. El proceso de transformación de las materias primas, lana y algodón en textiles requirió menos tiempo y produjo una cantidad mucho mayor. Eso hizo que el mercado ya no solamente fuera local, es decir, para el consumo en la isla, sino que se exportaban textiles ingleses al resto del mundo, lo que incrementó las ganancias. Y otro de estas industrias que creció fue el sector minero y ferrocarril. Entre otros sectores en los que la revolución industrial tuvo un impacto significativo fueron las minas, teniendo la energía y el transporte. Desde principios del siglo XIX, el carbón se había convertido en el principal combustible usado tanto en el ámbito doméstico como en las industrias de Inglaterra. Por tanto, la demanda de este material había crecido y necesitaban innovaciones técnicas que permitieran intensificar su extracción. Para ello se crearon máquinas de vapor que facilitaron sacar el carbón de manera más rápida, pero también comenzaban a hacerse un medio efectivo para el transporte. La necesidad de un sistema de transporte para grandes cantidades de bienes estimuló la aparición del primer ferrocarril, el cual fascinó al resto del mundo tan rápidamente que en menos de 10 años empezaron a construirse líneas férreas en muchos otros países de Europa y Estados Unidos. Fue considerado un gran triunfo técnico del ser humano. La aparición del ferrocarril también estimuló la extracción y la producción de hierro y acero, ya que se usaban para la fabricación de las locomotoras y los rieles. Con la aparición del ferrocarril, la industria del hierro pasó de producción de 680.000 toneladas a 1830
a 3.500.000 toneladas en 1850. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron las consecuencias sociales de la situación de los obreros. Aunque la revolución industrial mejoró la capacidad de producción de las sociedades humanas y logró el adelanto tecnológico sorprendentes para la época como el ferrocarril, las consecuencias sociales no fueron un asunto menor. Para impulsar todas las transformaciones que se dieron en la revolución industrial fue fundamental la mano de obra de millones de trabajadores, y la revolución implicó la aparición de una forma de trabajo que ha sido dominante hasta nuestros días, el trabajo asalariado. A diferencia del trabajo para la subsistencia, cultivar la propia comida, por ejemplo, es un trabajo pensado únicamente para la subsistencia, o el trabajo doméstico, las tareas de la casa. El trabajo asalariado es el que se remunera con dinero que sirve a su vez para adquirir bienes y servicios. El trabajo asalariado implica la existencia de una inmensa cantidad de personas que carecen de tierra para asegurar su supervivencia, que no tiene ninguna mercancía para intercambiar en el mercado, es decir, que no es propietario. Al no ser propietarios, estas personas necesitan vender su capacidad y su tiempo de trabajo a cambio de dinero. La mayor parte de los obreros de Inglaterra durante la revolución industrial eran personas que carecían de tierras propias para cultivar y que se desplazaron masivamente a las ciudades, y sin otras maneras de ganarse la vida, pues debían emplearse en las fábricas a cambio de un salario que les permitiera sostenerse de manera precaria. En la época de la revolución industrial, el ambiente laboral era muy duro, porque no existían reglamentaciones en los horarios laborales, y estos logros de los trabajadores en el siglo XX, como el pago de las horas extra, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil, la mayoría de los obreros trabajaban pues hasta 18 horas, con poco o ningún tiempo de descanso, corrían riesgos, especialmente quienes trabajaban en las minas, y obtenían un salario que apenas garantizaba su supervivencia. De hecho, un buen número de fábricas prefería contratar mujeres y niños, pues podían pagarles menos. Así, no es de extrañar que los viajeros que visitan Inglaterra durante los primeros siglos del siglo XIX se sorprendieran por la pobreza de los habitantes de las ciudades industriales, tanto que muchos consideraban que una rebelión obrera era inevitable, ya que vivían en condiciones realmente inhumanas. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse para que puedan recibir las actualizaciones de este canal de Ciencias Sociales. Fuerte abrazo, chao chao.